Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del Club de Roma, en este ciclo sobre malestares y bienestares de las sociedades del futuro que estamos llevando a cabo. Hoy con una sesión especialmente relevante que tiene por título Oportunidades y dificultades para la inclusión de las personas mayores, y para ello contamos pues nada menos que con tres ponentes que a mí me parecen un auténtico lujo y que seguro que la mayor parte desconocéis. Los voy a ir presentando uno por uno. Bueno, la primera, que yo creo que no necesita presentación, es Victoria Camps. Victoria Camps, bueno, catedrática de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, consejera permanente del Consejo de Estado, además preside la sección séptima del Consejo de Estado. Bueno, yo creo que ha participado en política, si no recuerdo mal. Fue senadora por el Partido de Socialistas de Cataluña entre el 93 y el 96. Bueno, ha participado en comités de ética, tiene premios y reconocimientos varios. Yo, por hacer un resumen, en el 90 el premio Espasa por un ensayo que tenía que ver con las virtudes públicas. En el 99 el premio Josep María Lladó, el Premio Internacional Menéndez Pelayo en el 2008, doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, doctora honoris causa por la Universidad de Huelva, y ha trabajado, pues yo creo que en muy diferentes campos, incluido especialmente pues el campo que tiene que ver con la filosofía, que es su especialidad, con el feminismo, con la bioética, y autora con el federalismo en términos políticos, y autora también pues de múltiples ensayos, ¿no? Y libros, ¿no? Yo quisiera destacar pues el último que yo leí es Tiempos de Cuidado, en el 2021, creo, 20, La búsqueda de la felicidad, un poco antes en el 19 o 18, Breve historia de la ética en el 13. Bueno, yo creo que podríamos estar mucho tiempo hablando del currículum de Victoria, y yo agradecerle su presencia hoy aquí. La segunda ponente, y somos muy amigos, es Marije Goicoechea, profesora de la Universidad de Deusto, doctora en Derechos Humanos, licenciada en Psicología, licenciada en Teología, máster en Bioética y en Ética para la Construcción Social. Ella es profesora de bioética, de ética profesional, da clases también en intervenciones en psicología de la salud. Y a mí me gustaría destacar, bueno, aparte de su labor investigadora, yo creo que tiene, ¿no? Tiene otros campos en los que trabaja mucho, aparte de ser consultora, asesora y docente en múltiples comités de bioética. Yo creo que tiene una mirada que combina pues lo intelectual, o esa mirada más intelectual y académica, con, bueno, pues con la atención y la intervención, y no solo en bioética, sino también, por ejemplo, que hemos colaborado juntos en el cambio de modelo de atención centrada en la persona. Y últimamente, pues el año pasado, si no estoy equivocado, recibí un premio bien merecido en el 2023, un premio relacionado con la solidaridad. Y por último, quisiera presentar a Benedicto Caminero. Bueno, Benedicto Caminero es arquitecto. Antes, cuando estábamos encerrados ahí entre nosotros, así lo decía, ¿no? Bueno, arquitecto de profesión, profesional independiente en este momento, con más de 30 años de experiencia en puestos de gestión de los servicios sociales. Bueno, ha sido coordinador técnico de varias estrategias públicas, tanto en el ámbito de las personas mayores como en el ámbito de las personas en discapacidad a nivel autonómico. Ha participado y dirigido proyectos piloto y desarrollos autonómicos sobre los nuevos modelos de cuidados, y de hecho creo que Castilla y León en este momento en el entorno español es probablemente una de, si no la más, una de las principales comunidades autónomas de referencia. Ha participado y dirigido en términos técnicos proyectos piloto de nuevos modelos de cuidado con apoyos profesionales para la integración de personas vulnerables en la comunidad. Ha coordinado varios proyectos europeos que tienen en común la integración en la comunidad de las personas, poniendo en valor su proyecto de vida. Y especialmente relevante es uno que no sé si conocéis, pero que ha tenido, se llama Rural Care, que ha tenido una amplia difusión y una amplia incidencia en todos los que nos dedicamos a este mundo. Así pues que nada, daros nuevamente la bienvenida. Los ponentes los dejamos así presentados,
Y entonces os voy a contar brevemente la dinámica de la sesión. La dinámica de la sesión, en principio va a hablar la profesora Victoria Camps, seguidamente hablará Marije Goicoechea y finalmente terminará Benedicto Caminero. La idea que tenemos es partir de lo más general a lo más específico. Eso es un poco el trazado que tenemos. Esto nos llevará aproximadamente pues hacia las 8, más o menos 8:05 de la tarde, y a partir de ahí pues iniciaremos un turno de preguntas en las que nos podéis mandar las preguntas vía el chat que tenemos disponible en el Zoom, y preguntas que también nosotros les formularemos tanto a Victoria como a Marije como a Benedicto. Así pues, reiterar los agradecimientos a los ponentes, reiterar la bienvenida a todos los asistentes, y Victoria, cuando quieras empieza tu turno. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y un saludo a todas las personas que se conectan, que se han conectado y que van a seguir este debate, que creo que es un tema, bueno, que yo no me lo había planteado, el tema de la inclusión de las personas mayores. Es decir, desde que escribí el libro Tiempo de cuidados, no hago más que hablar, no me piden otra cosa más que hablar de viejos y viejas y de cuidados, es decir, de personas mayores y de las atenciones que necesitan, pero el tema de la inclusión no es un tema que yo me hubiera planteado así de frente, ¿no? Y claro, pues me he visto, no sé si lo que voy a decir va a servir de mucho, porque desde la filosofía decimos ya hace tiempo que lo único que sabemos hacer es plantear preguntas y pocas respuestas, dar pocas respuestas. Y yo no he encontrado casi ninguna respuesta para explicar el porqué de la inclusión, el porqué de la exclusión, porque si hablamos de inclusión es porque constatamos que no existe, ni, además de desmenuzar un poco el porqué de esta exclusión, el proponer soluciones para intentar remediar este estar aparte, ¿no? A que parece que se condena a las personas mayores. En primer lugar, la primera pregunta que yo me hago es ¿por qué la exclusión afecta a las personas mayores? ¿Por qué percibimos o nos percibimos, ¿no? Porque yo estoy ya en ese sector, ¿no? ¿Por qué nos percibimos como una clase separada, como que está parte de la sociedad, como que nos sentimos pues a veces abandonados o a veces que no participamos, que no estamos donde podríamos estar todavía, ¿no? ¿Qué formas de exclusión presentan, experimentan las personas mayores? Yo diría que son formas de exclusión de diversos tipos, que tienen que ver con las distintas áreas en las que se han encontrado en su vida y en las que en algunas de ellas todavía están. La primera de ellas es la de la vida laboral, ¿m? Porque ser mayor, en el sentido en que me parece que utilizamos el concepto, significa estar jubilado. ¿M? Es decir, no ser una persona activa laboralmente. De hecho, a los funcionarios se nos condena al epíteto de clases pasivas, ¿eh? O sea que no participamos de una forma activa en la vida laboral, lo cual para muchos jubilados, en principio, es un júbilo, pero la jubilación hoy es muy larga. ¿Mm? Y parece que no hemos percibido esa diferencia. Creo que la idea de jubilar, si no me equivoco, la idea de jubilar a las personas a los 65 años se la inventó Bismarck, o sea, hace más de un siglo. ¿Por qué? Porque pensó en los funcionarios y había que jubilar a los funcionarios para que no tuvieran que percibir
pensiones. Pensaba que a los 65 años todos estaban muertos. Em, Seguimos teniendo como la edad, el límite, el paso de una vida activa a una vida más pasiva, esos 65 años que hoy no tienen ningún sentido. O sea, exclusión del mundo del trabajo, exclusión de la política también. Es verdad que el voto, todo el mundo tiene derecho al voto y eso no cambia. Pero nuestra democracia es una democracia representativa. Y no ver, por ejemplo, en el Parlamento a personas de 80 años, ¿m? Pues quizá debería extrañar, ¿no? El que, por ejemplo, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos sean dos personas, una octogenaria casi y la otra octogenaria ya, ¿no? Es lo que está produciendo más críticas en contra, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto una democracia representativa? Hay cargos públicos de estas edades, hay pocas, hay pocos. La política realiza también esa exclusión. La familia, la familia ha cambiado mucho también. Las familias se desestructuran con mucha facilidad. Son familias más pequeñas. La vivienda es también pequeña. Hay mucha gente mayor que vive sola. Quiere decir que de alguna forma la familia la expulsa, la abandona, la llama solo cuando la necesita, pero no acaba de la relación, no acaba de ser una relación que nos permita sentirnos satisfechos. Las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, el mundo rural es lo contrario. El mundo rural en una España vaciada o en un mundo vaciado en general tiene sobre todo personas mayores. Pero las grandes ciudades, esto lo ha explicado muy bien Izaskun Chinchilla en La ciudad de los cuidados, están pensadas para lo que Martha Nussbaum llama el hombre medio, ¿no? Que tiene unas necesidades, que puede hacer unas cosas de una forma que las personas mayores tienen más dificultades en hacerlas. Y por lo tanto, ya se ha avanzado bastante en la accesibilidad, en eliminar los obstáculos, sobre todo para la movilidad, pero hay muchas otras cosas que dificultan el que la ciudad ofrezca espacios agradables para las personas mayores. El tiempo de ocio también, ¿no? Parece como que si pensamos sobre todo en lo que se ha trabajado desde el IMSERSO, para entretener a las personas mayores, pues es como un tiempo de ocio destinado específicamente a un tipo de gente que le tienen que gustar una serie de cosas, ¿no? Pero no hay un entretenimiento así como más global y más desde el mundo del mercado, del consumo, que sea favorable a los gustos de personas que ya tienen bastantes años, ¿no? Es verdad también, y yo creo que esto lo tenemos que plantear, hablemos de lo que hablemos referido al envejecimiento, que los mayores no son un colectivo homogéneo. Yo creo que esto hay que repetirlo mucho. Es muy distinto pensar en lo que hay que hacer para cuidar a la infancia y lo que hay que hacer para cuidar a la gente mayor. La gente mayor, cada individuo a llegar a la edad en que ya se le puede considerar anciano, mayor, viejo, como queramos llamarle, lleva su carácter encima, lleva toda su vida encima, lleva sus preferencias, lleva sus valores, cosa que con los niños no ocurre todavía, con la infancia no ocurre. Todo eso hace que sea un colectivo, si se le puede hablar así, muy heterogéneo, con necesidades muy distintas. De alguna forma, si vemos el envejecimiento como un problema,
hay que distinguir, pienso yo, muy bien entre el envejecimiento que implica dependencia y mala salud, enfermedades crónicas y protecciones de cuidado muy especiales, y el envejecimiento que todavía se puede asimilar mucho a personas que no tienen todos estos problemas de dependencia, de necesidad de ayuda, de protección, de acompañamiento, etcétera. Pero aún así, y yo creo que esto es lo más decisivo al hablar de la inclusión, la sensación de estar de más, de ser una carga, creo que es una sensación que se extiende a partir de unas determinadas edades, que no es una determinada edad, pero a medida que la gente se va haciendo mayor, ¿no? Me refiero pues a los prejuicios de eso que se llama edadismo, pero también a esa expresión que hemos empezado a utilizar hace poco, de la soledad no deseada, ¿no? Que no es la soledad en sí misma. Hay gente, yo misma me siento a gusto estando sola, quiero decir que no tengo todavía ese problema, pero que es una consecuencia de lo que le ocurre a mucha gente que se siente abandonada o por lo menos no acompañada, ¿no? Quizá cuando hablamos del cuidado pensamos mucho en una serie de servicios que necesita la gente que no puede, que no tiene toda la autonomía que había tenido, que no tiene todas las facultades, que ha perdido facultades, que ha perdido capacidades, pero descuidamos, es decir, no cuidamos el acompañamiento, que es algo fundamental, el vivir con otras personas, el poder convivir de verdad, ¿no? Si ha sido uno de los grandes temas de las residencias geriátricas, no porque no haya mucha gente allí, sino porque hay mucha gente que seguramente se comunica poco entre sí, porque son extraños, porque no se conocen, ni tienen ganas de conocerse seguramente, ¿no? Porque el conocimiento que se desea o la compañía que se desea es otra. Yo quería a partir de aquí, a partir de esta visión más general, ¿no? De constatar la exclusión, quería referirme a dos puntos que yo creo que deberíamos cambiar la manera de verlos. Creo que de la fragilidad que va implícita con el cumplimiento de años, con el envejecimiento, deducimos que las personas mayores van perdiendo capacidades. Y ese es un destino que hay que aceptar. Y porque van perdiendo capacidades, pues primero no se les deja trabajar, como he dicho antes. Por ejemplo, yo misma en la universidad nos jubilamos a los 70 años. Podría haber una jubilación que durante un tiempo se intentó, pero duró poco tiempo. Una jubilación por etapas, ¿no? Trabajar un poco menos. Es decir, no ser tan rígidos en el trabajar o dejar de hacerlo, ¿no? Es subestimar las capacidades de las personas mayores. Creo que la jubilación obligatoria es discriminación. Es discriminación. Ya lo he dicho antes, algunas personas la reciben con gozo, pero para muchas acaba siendo una condena. Una condena, no saben qué hacer con su tiempo, no saben a qué dedicarse, no tienen recursos para hacerlo, no solo recursos materiales, sino recursos intelectuales. Además de echar una mano en la familia y de cuidar nietos, ¿no? Se pueden hacer más cosas. Las personas que hoy consideramos mayores, muchas de ellas tienen capacidades para hacer cosas socialmente útiles, ¿no? Y no me refiero solo a trabajos de voluntariado, sino a trabajos requeridos por la sociedad para que las hagan.
personas que tienen más experiencia, que tienen más conocimiento, que todavía están bien mentalmente, que físicamente también pueden desarrollarse bien. Creo que tenemos pocos datos sobre esta no reconocer las capacidades de los mayores, ¿no? Y todo lo que se podría extraer de ellos. Pensamos, como he dicho antes, o en cómo entretenerlos o en cómo utilizarlos para que temas familiares, para que nos echen una mano, o en darles, en abrirles todo ese ámbito del voluntariado. Pero seguramente pues podrían hacer más cosas que no tienen las posibilidades de hacerlas porque no se piensa en ellos para que las hagan. Luego, el tema de las necesidades, ¿no? Es verdad que las necesidades de las personas mayores, sobre todo si empiezan a ser dependientes y empieza a fallarles la salud, em, por una parte son muy variadas, ya lo he dicho antes, ¿no? Hay que insistir en la singularidad de cada persona. Son variadas, pero también es verdad que lo que dice Martha Nussbaum, ¿no? En un libro que escribió con un economista que se llama Lev Moore, que se titula Envejecer con sentido. Las necesidades de los mayores, aunque son muy variadas, no se corresponden con las necesidades del hombre medio. Y eso se nota mucho en la construcción de las ciudades y en los impedimentos de las ciudades para personas que no pueden ir tan deprisa, que les molestan más, les incomodan más los vehículos, todo tipo de vehículos, no solo coches, patinetes, bicicletas, es decir, todo el ruido, el no tener espacios tranquilos, y creo de todas formas que en el terreno arquitectónico de urbanismo se ha avanzado más que en otros terrenos, ¿no? La pregunta es cómo conocer las necesidades de los mayores, ¿no? Ya que están, hay que singularizarlos y no hay que verlos como un colectivo homogéneo, cómo conocer las necesidades de los mayores y cómo hacerse cargo de esas necesidades y cómo ofrecer el poder satisfacerlas de una forma más adecuada. Hace poco, en una jornada que organizó la Fundación Grifols, una de las personas que yo creo que ha trabajado más y mejor el tema del cuidado, que es la socióloga antropóloga Joan Tronto, decía que una de las cosas que se echan de menos y que hay que intentar es dar más voz a las personas mayores. El problema, y ya lo he dicho antes hablando de la política, ¿no? El problema es qué significa darles voz y cómo se les da voz. Yo ahí veo una paradoja. No creo que haya que, a ver, para explicarlo, hago el paralelo con lo que se ha hecho con los problemas de género, ¿no? Se ha instalado ya en la sociedad y en la administración y en la política el intentar ver la realidad desde una perspectiva de género cuando hay que corregir algo, ¿no? Algo que afecta a las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Habría que tener y habría que trabajar en una perspectiva de edad también. Esto yo me lo planteé alguna vez cuando estaba, por cierto, Javier, no estoy ya en el Consejo de Estado, ya lo dejé por mayor, porque me cansaba mucho ir a Madrid continuamente. Ya hace un año que no estoy. Pero desde el Consejo de Estado, viendo tantos expedientes y viendo tanta normativa, ¿no? sobre la que había que dictaminar, y que toda normativa
lleva incorporada en la memoria la perspectiva de género, ¿no? Toda, pensaba, habría que incorporar también la perspectiva de edad, es decir, ver hasta qué punto cualquier normativa afecta bien o mal a las personas mayores en los dos sentidos que decía antes, ¿no? Atender a las capacidades de las que todavía, a todo aquello de lo que todavía son capaces y también a las necesidades que tienen y que hay que procurar que esas necesidades no sean un problema para ellos, ¿no? Dar voz es conseguir que ocurran cosas como lo que ocurrió cuando una voz de una persona jubilada, creo que era un médico, que ahora no recuerdo su nombre y lo siento, hizo aquel manifiesto que decía solo soy viejo pero no estúpido, ¿no? Y consiguió revolucionar un poco todo el tema de la digitalización y la brecha que significaba para las personas mayores el acudir a un banco y encontrarse con la brecha digital o el intentar conectarse con la administración y encontrarse con el mismo problema, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que yo creo que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Cómo dar voz a las personas mayores para que se sientan más incluidas en la sociedad, que no se sientan excluidas, que vean que sus necesidades son atendidas y que se sientan utilizadas en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Utilizadas como personas que hacen un servicio a la sociedad porque tienen toda su vida detrás, han desarrollado una profesión, tienen conocimientos y tienen experiencia, ¿no? Creo que, aparte de que envejecer es una opción personal, ¿no? Y que muchas veces, pues, todas esas dificultades en que uno se tropieza cuando empieza a ser mayor, derivan de que no hemos aprendido a ser mayores, no hemos aprendido a ser viejos, y ese aprendizaje debería empezar muy pronto. Y debería empezar pues utilizando también todos los medios a nuestro alcance. Aparte de esto, ¿no? Que es una tarea personal de cada uno, creo que la sociedad debería plantearse lo que decía antes, ¿no? Cómo hacer más útil, más satisfactoria para la sociedad y para ellos mismos la vida de las personas mayores. Acabo ya. Hay una feminista economista, que creo que ha explicado muy bien cuáles son los 4 agentes del cuidado. Ella habla de un diamante del cuidado, ¿no? Hay 4 agentes que son el Estado, el hogar, el mercado y la comunidad, ¿no? Desde cada uno de estos agentes, creo que hay que plantearse estas 2 preguntas, ¿no? ¿Cómo se hace frente a las necesidades? ¿Cuáles son primero esas necesidades y cómo hacer frente a ellas? Y cómo utilizar mejor, no subestimar las capacidades de los mayores. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muy bien, Victoria. Pues nada, mil gracias por tus reflexiones. Yo aquí he tardado un poco porque estaba dibujando lo del diamante y poniendo cada una de las partes de ese diamante: Estado, hogar, mercado, comunidad, y las 2 preguntas. Y ahora, si queréis, y hay alguna pregunta en el chat, le ruego al público asistente que sigan haciéndolas por el chat. Y ahora le doy la palabra a Marije Goicoechea y nada, para que nos cuentes tu ponencia. Muchas gracias, Marije. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor, ¿no? Es un reconocimiento que me hayáis invitado, ¿no? Esta tarde, ¿no? A esta reflexión y más
pues compartirla con Victoria. Fue la presidenta de mi tribunal de tesis doctoral. Le estoy muy agradecida. Y con Benedicto, que bueno, pues que el que ha aprendido muchísimo de cómo aplicar la ética a la realidad pues de los cuidados de las personas en la práctica, ¿no? Así que muchas gracias, ¿no? Bueno, yo lo primero que me gustaría sería, bueno, pues quizá el recoger algo que para mí han sido como los fundamentos éticos más importantes que he aprendido de mis maestras y maestros, entre otros de Victoria. Y bueno, pues quizá desde ahí hacerme esta pregunta que me habéis hecho esta tarde, ¿no? Y que compartimos, que es la de las oportunidades y dificultades para la inclusión. Bueno, pues estos fundamentos que yo he aprendido y que creo que no solo los he aprendido en la cabeza, sino que de alguna manera intento en mi reflexión y acompañamiento a otras personas hacer que sean integrados, es que, bueno, todos los humanos, viejos o jóvenes, con capacidad o sin ella, somos igual de valiosos. Esta es una decisión que hemos tomado, ¿no?, en esta sociedad, y así se fundamenta la Declaración de Derechos Humanos. Y sin embargo, pues eso no quiere decir que seamos omnipotentes ni autosuficientes, sino que somos siempre dependientes de otros humanos, que la realidad de los seres humanos es siempre una realidad social y por tanto que constitutivamente somos así, y que además tenemos la obligación, que diría otro de mis maestros, Diego Gracia, tomado a su vez de Aristóteles, de acertar en nuestra vida, ¿no? De acertar como un arquero al blanco y de conseguir que la vida nos merezca la pena. Y parece que es difícil que la vida nos merezca la pena, pues si no conseguimos sentirnos reconocidos en esa igual dignidad y pertenecientes a un grupo, ¿no?, a una sociedad, a una familia, a un lugar, a un hogar, a una polis, en la cual, bueno, pues pueda recibir todo eso que necesito para poder acertar con mi vida y poder llegar a cumplir las obligaciones que en definitiva tengo conmigo misma, ¿no? Bueno, pues desde estos fundamentos básicos de la ética, pues bueno, una reflexión que a mí me parece relevante y que es de Xavier Echeverría, es que, bueno, pues que hay algunos humanos, algunas personas que tienen dificultades para esto precisamente porque no son reconocidas como igualmente valiosas, ¿no? Algunas de ellas, pues, no solamente no son reconocidas como valiosas, sino son en algún momento vividas como una carga, como un disvalor, dice Xavier, es decir, como una dificultad para el grupo, como un peligro. Entonces son excluidas porque son un peligro para ese grupo social, ¿no? Algunas otras, pues quizá no son vividas tanto como un peligro, como un disvalor, pero dice Xavier Echeverría que son como un no valor, como que no tienen valor, ¿no? Y dice él que estas son, pues quizá no excluidas, pero sí marginadas, ¿no? Se les coloca como en los márgenes, ¿no? No llegamos a eliminarlas, no llegamos a excluirlas totalmente de nuestra vida social, pero bueno, pues igual van a una residencia que están a 4 kilómetros de cualquier supermercado normal o de cualquier centro de salud, ¿no? Hay como en el margen, ¿no? Porque no son suficientemente valiosas como para que estén en el centro de la vida social, ¿no? Y algunas otras, pues dice también Xavier Echeverría que son valiosas no porque en ellas mismas lo son, no porque, como diría Kant, son un fin en sí mismas, sino porque son un medio para otras, ¿no? Porque, bueno, las podemos considerar como un instrumento para la felicidad de otras personas, ¿no? Son un valor medio. Yo recuerdo, no voy a decir el nombre, ¿no?, pero la ponencia de una consejera de servicios sociales en un curso de verano en Santander,
en que, bueno, pues dijo la gran suerte que tenemos de tener personas mayores porque era el único empleo que había crecido ese año en esa comunidad autónoma, ¿no? Y por tanto, bueno, pues serán un buen medio para que otras personas que valgan más pues tengan trabajo y puedan tener un proyecto de vida que les merezca la pena vivir y sean felices, ¿no? Bueno, creo que aunque este día de hoy lo dediquemos sobre todo a pensar en las oportunidades y dificultades que tenemos las personas mayores, yo también, según la OMS, soy ya una persona mayor, tengo 62 años, que las dificultades y oportunidades que tenemos las personas mayores para no ser excluidas, como decía Victoria, creo que hablar de inclusión es hablar de exclusión, pues creo que también, sin llegar a tanto, pues debemos de reconocer que las personas mayores tenemos más dificultades para al menos no ser plenamente incluidas. Es decir, para no estar en el centro de la vida social y recibir los mismos apoyos que cualquier otro grupo para poder participar en esa vida social como ciudadanos y ciudadanas con derechos y poder tener los apoyos necesarios para un proyecto de felicidad en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Quizás pues tengamos más riesgo de ser un valor medio o más riesgo de estar pues en un lugar de mayor nivel de marginación, aunque no lleguemos a un nivel de exclusión total, ¿no? Bueno, dicho esto, así como introducción también, pues yo pensaba, bueno, ¿cómo explico yo qué es esto de la inclusión social, ¿no? Entonces, releyendo el blog de Fernando Fantova, que aconsejo a mucha gente que me esté oyendo, pues Fernando, uno de los lunes, ¿no?, que manda su blog, pues decía, bueno, pues esto de para hablar de inclusión social, él utilizaba la metáfora de un rompecabezas. Entonces decía, bueno, tú estás incluido si eres una pieza que encaja dentro del rompecabezas, ¿sí? Y estás excluido si eres una pieza que aunque estés no encajas dentro del rompecabezas. Es decir, no formas parte de eso que supone la red social o la polis y por tanto, bueno, pues sí que puedes estar incluso encima, pero no encajas, ¿no? Es decir, nuestra sociedad tiene un modo de funcionamiento y ese modo de funcionamiento está compuesto por unas piezas que somos nosotros y nosotras que se interrelacionan entre ellas y, bueno, pues encajas con el resto de las piezas y por tanto formas parte de ese rompecabezas o no, o vas desencajándote, ¿no? Y yo creo que lo que nos va pasando a algunas personas a medida que nos vamos haciendo mayores es lo que acaba de contar Victoria en todas esas dimensiones, que yo lo pensaba según le oía a ella con mi metáfora que tenía preparada, que no es mía, que es de Fernando, diciendo pues lo que vas haciendo es desencajándote, te vas desencajándote de la vida familiar, te vas desencajándote de la vida laboral, hasta que llega un momento en que no encajas en ningún lado, ¿no? Entonces, claro, es bastante difícil no sentirte solo y no sentirte poco valioso y no sentirte con una autoestima baja y no sentirte que eres una carga y no sentirte que no has acertado, que ya a partir de ahora va a ser difícil acertar y ser feliz si estás como desencajado del entorno que te rodea, ¿no? Lógicamente, ese encaje o desencaje, pues hay algunas cosas que tienen que ver con la propia responsabilidad de la propia persona. Y creo que es muy relevante lo que ha dicho Victoria casi hacia el final y que ya lo dijo Aranguren también hace tiempo, ¿no? Que a cada una de nosotras nos toca la responsabilidad de nuestra propia vejez y por tanto de responsabilizarnos de cómo vamos a querer vivirla y de bueno, pues las decisiones que tenemos que tomar para poder encajar, porque obviamente hay una parte que tiene que ver con nosotras, ¿no? Pero hay otra parte que tiene que ver obviamente con el entorno, es decir, con ese troquel, ¿no? Que, bueno, pues que hace que determinadas piezas a medida que se van modificando, pues tengan serias dificultades, ¿no? Y a mí me parecía pues que, bueno, pues que igual podía hacer una pequeña aportación en cuanto a cuáles son las oportunidades y las dificultades que tenemos las personas a medida que nos vamos haciendo mayores
y vamos pues siendo cada vez más viejas y cada vez más viejos para poder encajar, ¿no? Y desde ahí para tener más dificultades para la inclusión y mayores riesgos para la exclusión. Bueno, dice la metodología FOESA, del informe FOESA, que fundamentalmente pues son 3 ejes, ¿no? Uno de los ejes, dice, es el económico y por tanto, bueno, pues el tema de los recursos económicos que alguien tenga es una cuestión relevante. Dice que otro de los ejes es el político, lo ha mencionado Victoria, ¿no? El tema de poder sentirme partícipe en la vida política, que no quiere decir solamente que sea elegido o elegible, sino que también que pueda participar haciendo algo relevante para cambiar el rompecabezas. Es decir, que algo de lo que yo haga también pueda modificar algo del entorno y que por tanto tenga alguna relevancia, ¿no? Y el tercero dice que es el relacional y que por tanto las personas, pues a medida que vamos teniendo mayores limitaciones en las relaciones con las otras personas y por tanto en el reconocimiento como valiosos para que alguien nos estime y se relacione con nosotras y nosotros, y también las dificultades que podemos tener para nosotras y nosotros mismos relacionarnos, pues tenemos más posibilidades o más riesgos de exclusión. Bueno, pensando esto así, imaginándonos este escenario de esta especie de rompecabezas, pues yo pensaba, vale, ¿qué oportunidades tenemos las personas para, pues como yo, estamos entrando ya en el proceso de vejez, ¿no? Para tener buenos niveles de inclusión? Bueno, pues yo creo que lo primero es haber ganado, las personas de mi generación, la convicción de que somos titulares de derechos y ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos. Yo creo que esto es muy importante. Probablemente se lo debemos a generaciones anteriores, a personas que ahora sois más mayores, el que hayáis logrado esto y que nosotras, las personas que ahora entramos en este proceso de vejez, lo tengamos claro. Tengamos claro que soy ciudadana y que por tanto soy titular de derechos y que puedo exigirlos. Que no es que se me conceden gratuitamente, sino que puedo exigirlos, que por eso son derechos. Y como hay por ahí alguna viñeta de Mafalda, pues no son cosas graciables o regalos, ¿no? Lo segundo, creo que la autonomía, es decir, el reconocimiento y sobre todo la adquisición de la responsabilidad sobre nuestra vida y de la conciencia que tenemos de que, bueno, pues de que somos capaces de tomar decisiones respecto a nuestra vida y con otras personas respecto a la vida social. Esto pues claramente queda recogido en multitud de marcos legales que hemos conseguido, ¿no? Pues desde las voluntades anticipadas, las planificaciones previas, la ley de eutanasia o, bueno, o muchas otras, la ley de promoción de autonomía personal o muchas otras, ¿no? La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la ley 821 recientemente, que reconoce la capacidad jurídica a todas las personas y por tanto la exigencia de la provisión de apoyos para ello. Bueno, creo que una tercera cuestión relevante es el tema de la formación. Indudablemente el tema de la educación es una cuestión muy importante en relación a la inclusión social. Y yo creo que el hecho de que nuestra generación ya mayoritariamente sea una generación formada y tengamos formación, pues es un factor que a mí me parece que es una oportunidad para la inclusión. El cuarto, el que hayamos conseguido pues un sistema de ingresos para la subsistencia, ¿no? Un sistema de rentas en el cual las personas pues se ha conseguido que tengan pues una renta asegurada, bien por invalidez, bien por jubilación, vale. Y también creo que hay algunas oportunidades que son del entorno, ¿no? Tenemos una asistencia sanitaria universal, que por tanto no es graciable. Tenemos, bueno, pues una serie de avances en la prestación de los cuidados, aunque como diré luego, pues quizás son avances pues que nos colocan en la marginación, pero por lo menos no en la exclusión, ¿no?
nos han metido como dentro del círculo, aunque nos hayan dejado en el margen, ¿no? Y creo que también, pues en la línea que decía Victoria, pues yo ya empiezo a vivir, ¿no?, en personas de la universidad que se están jubilando ahora, bueno, pues la posibilidad de las jubilaciones flexibles, intentando combinar pues el poder seguir trabajando durante unas horas, ¿no?, con tener, bueno, pues la posibilidad de tener otras horas cobrando una pensión de jubilación, ¿no? Creo que, como ya he dicho, pues eso es una oportunidad importante que tiene, hay estudios claros que tienen pues efectos claros y positivos sobre la salud de las personas. La propia posibilidad de trabajar posibilita mantener la rutina, mantener las relaciones, el poder de alguna manera seguir aprendiendo, seguir capacitándonos para cosas, el poder aportar, ¿no? Bueno, ya lo he dicho excelentemente bien, no me repito. Pero me gustaría pararme un poquito en estos últimos minutos que me quedan en las dificultades, ¿no? Creo que una dificultad clara es el edadismo, ¿no? Creo que es así, ella lo acaba de decir. Creo que así como se ha conseguido el que vayamos adquiriendo todos, hombres y mujeres, la perspectiva de género, creo que no es cierto y creo que falta por conseguir la perspectiva de la edad para evitar que sea una discriminación el hecho de simplemente tener más años, ¿no?, independientemente incluso de cuáles sean tus capacidades. Independientemente incluso, ¿no? Una cosa que me sorprende, por ejemplo, es que la ley del voluntariado pues impide que una persona pueda ser voluntaria después de los 80 años, porque no hay ninguna compañía de seguros que le haga un seguro de responsabilidad civil. Y por tanto, como es obligatorio para ser voluntario tener un seguro de responsabilidad civil, pues aunque no tengas ninguna razón para no poder ser una excelente voluntaria, me da igual, profesora o psicóloga o enfermera, pues no puede serlo, ¿no? Por tanto, evidentemente hay múltiples situaciones en que la edad es un criterio y de hecho ya hay pues todo un movimiento para no colocar la edad en los currículos, para no decir la edad como presentación, etc. Creo que esta es una cuestión de justicia y por tanto creo que es una dificultad claramente en una mirada discriminatoria hacia el grupo de personas mayores. Pero creo y me atrevo a decir que otra de las grandes dificultades es el propio logro de la autonomía. Que si bien antes creo que ha sido una gran oportunidad, creo que la hemos radicalizado, exagerado, absolutizado de tal manera que quizá hemos ido configurando la autonomía como no una autonomía interdependiente, sino como una autonomía independiente, dándonos quizá, ¿no?, a nosotros y a nosotras mismas una especie de objetivo de no depender de nadie. Y eso yo creo que también ha ido generando una pérdida de vínculos, a veces provocados por nosotras y nosotros mismos, y a veces no cuidados suficientemente por nosotras y nosotros mismos. Ya he dicho antes que creo que el tema de la exclusión y de la inclusión hay una parte que es responsabilidad de las propias personas y no toda es una responsabilidad del entorno, y creo que eso ha ido debilitando el cuidado de las relaciones, la vida comunitaria, y ha ido fragilizando las relaciones basadas simplemente en el reconocimiento y en la gratuidad, independientemente de que tú me aportes algo de manera significativa, simplemente basadas en la estima de que te conozco y eres estimable para mí por ser mi vecina desde hace 20 años, ¿no? Creo que esta fragilización de las relaciones pues es una, no la única obviamente, pero una de las causas de esto que nos preocupa tanto, ¿no?, que es la soledad y que genera tantísimo sufrimiento y que va aumentando. Pues un estudio que ha coordinado el propio Javier, ¿no?, desde la Caixa, pues habla de que
más del 68% de las 14.000 personas que habéis entrevistado en la Caixa, pues dicen que viven una soledad no deseada, ¿no? Y bueno, en el 14,8 de vuestra muestra decís que esa experiencia de soledad, pues las personas la viven como grave o muy grave, ¿no? Y los estudios dicen que en el Estado español pues hay más de 2 millones de personas mayores, que se supone un 43% casi de las personas mayores de 70 años, que dicen que viven una soledad pues no deseada. Obviamente, algunos otros factores como la brecha digital, las dificultades para la conectividad, pues están dificultando esto, y eso ya son falta de oportunidades del entorno, ¿verdad? Que hacen que todavía pues, sea más complicado el poder mantener relaciones con hijos e hijas que se mueven, que viajan, que viven en lugares pues, muy distantes, y que el modo de relación pues, probablemente tiene que ser como el que tenemos hoy a la tarde aquí, de manera cinemática. Creo que la otra dificultad, que a mi juicio es importante, es que el sistema de políticas sociales que debiera de asegurar la interacción, que son los servicios sociales, como dice Avelina Comás, se montó sobre las personas estigmatizadas y por tanto no era para todos. Y esto lo arrastramos. El sistema de servicios sociales, a diferencia del sistema sanitario, que desde el comienzo se montó para toda la ciudadanía y que por tanto toda la ciudadanía debía de tener la posibilidad como derecho de la asistencia sanitaria, pues los servicios sociales, que son los encargados, ¿no? Los que se encargan de las interacciones humanas y por tanto de la responsabilidad de coordinar los cuidados de una persona entre esos 4 agentes que ha nombrado pues, Victoria hace un momento, pues no se montó así. Se montó sobre las personas del ámbito de la exclusión, que como no tenían relaciones era porque les pasaba algo raro, o eran enfermos mentales, o eran vagabundos, o eran mendigos, es decir, eran gente que no tenía el mismo nivel de dignidad y de reconocimiento de ciudadanía que el resto. Y por tanto, eso se sigue arrastrando dentro del sistema de servicios sociales, y por tanto ese bien, que es el bien de la interacción, y por tanto detrás el derecho al cuidado, pues no está asegurado en nuestra sociedad. ¿Y por qué digo que no está asegurado? Porque aunque tenemos una ley con una cartera de prestaciones desde la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas de la dependencia, pues es una propuesta que no te excluye pero te margina. Y te margina de un derecho muy importante que tiene mucho que ver con la inclusión, que es el tema residencial, es la vivienda. Y por tanto te margina de poder, seguro que Benedicto va a hablar de esto luego, así que le dejamos a él que lo desarrolle, ¿no? Y creo que ese factor pues es también muy relevante en el tema de la inclusión o de la exclusión, en este caso del riesgo de exclusión de las personas mayores, ¿no? Y diría que una última cuestión que me parece importante es que para que una sociedad, para que una polis, para que un hogar, para que una familia tenga un nivel de cohesión en que nadie se caiga de la red y pueda tener suficientes niveles de reconocimiento, hace falta que comparta unos mínimos valores. Hace falta que haya un mínimo de valores compartidos y de comportamientos comunes. Yo diría que incluso de actitudes democráticas que favorezcan el interés por el bien común. Y creo que no sé si la mentalidad liberal o la práctica liberal o el autonomismo exagerado o el individualismo, porque no queda otro remedio, o todo ello junto, pues creo que hace que las relaciones de compromiso con la creación y el desarrollo de una sociedad que tenga una gobernanza democrática en donde las personas se sientan implicadas un poco más allá de depositar un voto o abstenerse, pues es también uno de los elementos que dificultan los niveles de cohesión social y por tanto
el que tengan las oportunidades que necesitan las personas mayores con los apoyos necesarios para tener unos buenos niveles de inclusión social, porque en definitiva debilitan el estado de bienestar. Bueno, acabo. No quisiera acabar con este tono negativo porque creo que hay como dos grandes capacidades que tenemos las personas mayores, al menos las de mi generación. La primera es una gran oportunidad, estos que somos los baby boomers, así nos llamáis, ¿no? Nos llaman, que es que hemos ido cambiando todos los sitios por donde hemos ido pasando. Y que por tanto tenemos un gran nivel de resistencia y un gran nivel de creatividad. Cambiamos la infancia, cambiamos la juventud, cambiamos el modo de relacionarnos en pareja, cambiamos, bueno, pues las diferentes edades por donde hemos ido pasando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues tenemos como bastante proyectaba la responsabilidad de que nos toca a nosotros la tarea de construir también cómo ser viejos y viejas y que no podemos estar esperando a mamá o a papá estado. Y creo que esto es pues un gran valor que creo que tenemos mayoritariamente pues nuestra generación. Y creo que una segunda gran capacidad viene de la ética. Y creo que viene de la ética de personas como Victoria y otras, Xavier. Bueno, pues quizá la ética durante muchos siglos, ¿no? Bueno, aunque no debía de por qué haber sido así, pero es cierto que en el ámbito occidental ha desarrollado muchísimo más la faceta de la ética de la imparcialidad y la faceta de la ética de la justicia, y eso pues ha llevado pues a plantear pues que el objetivo de la ética es seres autónomos, independientes, que se van a autolegislar, que diría Kant, ¿no? Y que bueno, pues no necesitan de nada ni de nadie y puedan universalizar para hacer las cosas para todo el mundo igual, ¿no? Y quizá personas pues como Victoria y como, bueno, Joan Tronto, que ella misma ha mencionado, como Xavier Echeverría, pues han ido volviendo a recuperar de la ética del cuidado, que quiere decir la ética de la responsabilidad, porque nadie se caiga de la red, porque nadie se caiga de la red, de que tenemos las responsabilidades no solo de ser seres independientes, sino también de plantearnos pues, la diversidad y la personalización, como ya he dicho, pues de cómo cada persona particular pueda seguir siendo alguien que sea estimado, estimable y que tenga los apoyos necesarios, que a veces supondrá que bueno, pues que sea esa máquina, ¿no? Ese puzzle, el que tenga que modificar para que esa pieza bueno, pues pueda encajar y no quedar fuera del organigrama, ¿no? Así que yo confío mucho en este cambio de la ética, confío mucho en él, confío mucho en que por fin también los que nos dedicamos a la ética nos hemos dado cuenta que también nosotros somos personas frágiles, dependientes, y que no somos absolutamente independientes, llenos de responsabilidades, sino también personas, y que por tanto si nosotros sabemos pensar, también las personas mayores con mayores niveles de fragilidad pueden participar en las deliberaciones y en la construcción social. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, Marije, nada, sí, es que ricasco, Marije, por tu intervención. Mil gracias por, bueno, sobre todo, yo te aquí he apuntado 14 cosas que luego podemos empezar a comentar desde la ética de la responsabilidad, pasando por los valores, pasando por esta desacerbación de la autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, damos paso ahora a Benedicto Caminero, que termina un poco el turno de los tres ponentes. Agradecerle su asistencia
allí con toda una logística de Zoom y de Wi-Fi y demás que se han montado en su casa. O sea que nada, Benedicto, adelante cuando quieras. Mil gracias, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Es difícil, después de Victoria y de Marije, pues hacer una ponencia. Yo humildemente voy a contar la experiencia de los últimos 8 años tratando de poner un granito de arena en lo que es la promoción de la autonomía de las personas. Hace unos 8 años planteamos un escenario de tratar de sobrevolar sobre las dificultades de los diálogos de las políticas y las administraciones y tratar de centrarnos en lo que eran los grandes consensos a nivel mundial, ¿no? Por un lado está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente el artículo 19, con su derecho a la vida independiente. El principio 18 del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, que habla de la vida significativa en la comunidad y los apoyos en el propio hogar. Y por otro lado estaba la nueva definición del envejecimiento saludable en aquella concepción de mantener la autonomía y mantener la funcionalidad para hacer las cosas que realmente te importan. Este consenso a nivel mundial es suficiente iluminador de tratar de ver si podíamos mantener un modelo de cuidados para vidas elegidas por las personas. Y en este análisis habíamos visto que en efecto había que cambiar todo el modelo de cuidados, pero no era suficiente. Necesitábamos plantear un escenario de algunos productos de apoyo que permitieran a las personas sentirse útiles y sobre todo sentirse útiles en aquellos aspectos en los que estaba comprometida su intimidad. Bien, entonces, bueno, podía ser un ejercicio realmente interesante desde el punto de vista incluso intelectual, pero realmente estaba la sociedad preparada para aceptar este tipo de modelos. Y yo creo que voy a daros algunas cifras que yo creo que son relevantes y que coinciden un poco con el discurso que planteaba ahora Marije sobre que una nueva generación se abre paso para cambiar las cosas. Y os voy a hablar de 3 tendencias claras. Una que es simplemente numérica, ¿no? En 1960 había 150 millones de personas mayores en el mundo. En 2024 hay 750 millones. En 2030 habrá 1.400 millones, pero es que en 2050 habrá 3.800 millones. Es decir, y el número de personas mayores de 80 años se habrá triplicado. Pero es que además, en 2050, 2 de cada 3 personas en el mundo tendrán más de 60 años. Por lo tanto, aunque el edadismo es un hecho, realmente hay una nueva generación que simplemente por mayoría va a ser escuchada. Por otro lado, creo que hay signos claros del deseo incuestionable de que las personas quieren dirigir su propia vida hasta el final. Algunos datos ya se han puesto encima de la mesa, ¿no? Las leyes de eutanasia, que fueron muy pretéritas en Suiza, en los Países Bajos, etcétera, pues se van abriendo paso cada vez más en el mundo. Y eso realmente implica que ya la vida no es un valor supremo, sino que el valor supremo es la decisión sobre la propia vida. Os voy a simplemente relacionar los datos del último informe de la Ley de Suicidio Asistido de Oregón, en el que todos los años en una estadística le preguntan a las personas que deciden acogerse al suicidio asistido que por qué lo hacen. El 89% declaran que lo hacen porque no pueden realizar las actividades que le daban sentido a su vida. Es decir, que la gente no está dispuesta a vivir si no tiene una vida con sentido. Y el 86% porque han perdido la autonomía. Pero es curioso
el porcentaje de quiénes son estas personas que declaran esto. El 85% de las personas tenían más de 65 años, el 96% eran blancos, el 75% tenían estudios universitarios, no tenían pareja el 95% y decidieron morir en su propia casa el 92%. Yo creo que esto va ilustrando un poco de por dónde van los tiros, ¿no? Hay una cosa de la realidad de Castilla y León que también es significativa. En el año 2008 se puso en marcha el registro de inscripción de últimas voluntades y en el año 2008 se dieron de alta 93. En el año 2023 se dieron de alta 2.917, que eso no es tan relevante con relación al inicio, que siempre puede ser perezoso, pero es que ha crecido un 66% con relación al año anterior. Por lo tanto, hay un manifiesto deseo de una generación que ya está, que no está dispuesta a vivir de cualquier manera. Entonces, tenemos una tarea, ¿no? La tarea es la promoción de la autonomía para vidas con sentido. Las vidas con sentido se producen en la comunidad y en el propio hogar. Y entonces, ¿qué es lo que había que priorizar para inventar o para hacer un inventario de lo que existía? Pues todo aquello que era necesario para vivir de forma independiente. Entonces, lo que hicimos fue plantear una especie de mapa de lo que existía, qué tecnologías existían, y nos dimos cuenta de que no habían, la mayor parte de las ayudas, los productos de apoyo que existían, prácticamente estaban pensadas para el cuidador, no estaba pensado para la persona mayor. Y intentamos ver si había posibilidades de adaptar lo que existía y había muy pocas posibilidades. Y entonces decidimos inventar una serie de productos que eran lo que la gente necesitaba para sentirse útiles y hacerlo de una forma co-creativa, es decir, hacerlo con las propias personas que necesitaban los apoyos. Y entonces, pues hicimos una especie de catálogo y nos dimos cuenta de que era necesario desarrollar un andador inteligente, es decir, aquel que se te acerca sin que tú te levantes para evitar caídas, que no te permita caerte, que cuando es cuesta arriba te ayude a subir, cuando es cuesta abajo te frene, etc. Algunos elementos y que luego en el hogar funcionara también, ¿no? También había que inventar el elemento clave que era el tema del inodoro. Entonces, habíamos visto que había algunas soluciones de inodoros más o menos inteligentes, pero ninguno te levantaba, te sentaba, te limpiaba, te secaba y limpiaba el inodoro. Bueno, pues ese era otro de los elementos. Entonces empezamos a hacer un mapa de demanda temprana con todos aquellos aspectos que son relevantes para que una persona que en condiciones normales necesita un cuidador lo pudiera hacer por sí mismo, incluidos temas de acostarse y levantarse, de ducha autónoma, que te ducha, que te seca, que te encrema, etc. Todo este tipo de soluciones son viables, ¿no? Y también unas adaptaciones de elementos que ya están inventados, que sirven para comer de forma autónoma, pero adaptado y personalizado para personas que no pueden mover ningún miembro. De tal manera que se trataba de configurar todos aquellos aspectos que el mercado no daba, en los cuales la administración tenía rol porque había que promoverlos y de tratar de hacer que en el mercado existiera algo que la industria no estaba dispuesta. Es más, para poneros una idea del interés de la industria para, por ejemplo, desarrollar el inodoro, deciros que nos pusimos en contacto con todas las casas que desarrollan inodoros en este país y ninguna estuvo dispuesta a desarrollar el prototipo ni aunque se lo pagáramos. O sea, porque no era su mercado. Por lo tanto, parece que ahora mismo el mercado tiene algunos fallos que tienen que ver con el edadismo presente, pero que en el futuro empezarán a tener interés porque las personas mayores empezarán a ser un mercado interesante y que yo creo que esta concepción de la ayuda técnica es para que el propio usuario final la accione y no tenga que depender de un tercero, creo que es muy relevante. Eso por un lado. Existen muchas cosas en el mercado ya
que permitirían hacer que el entorno del hogar fuera accesible. Estoy hablando de todo tipo de actuadores que se activan con el iris, que se pueden activar con la voz, apertura de puertas, todo eso existe. Sin embargo, lo que no existe es un paquete personalizado que dé una solución a una persona concreta. ¿Por qué? Porque el sistema público lo único que hace es financiar con dinero. Y se trata de hacer un traje a medida con todas aquellas ayudas técnicas personales y de la propia vivienda que hagan que una persona tenga la sensación de calidad de vida y de utilidad, ¿no? Esa es la segunda parte. La tercera tiene que ver con el mantenimiento de la funcionalidad. O sea, hay realmente posibilidad a través de tecnologías existentes con equipos técnicos detrás que pueden hacer que sea posible la rehabilitación física y cognitiva a distancia, que permita intervenciones tempranas, que permita hacer seguimiento de rutinas y que permita hacer un seguimiento de las personas para que mejoren. La rehabilitación es la parte más olvidada del sistema sanitario y es una de las partes esenciales, como bien dice la OMS, del envejecimiento activo. Y por lo tanto, este tipo de soluciones en las que se combina la estancia en el hogar con apoyos tecnológicos y con profesionales a distancia, creemos que es una de las grandes asignaturas para el futuro. Todo esto se está pilotando. Y por último, nos planteábamos el escenario de construir algunos robots que fueran capaces de hacer cosas valiosas. Después de hacer un análisis de todos los robots que hay en el mundo, que habréis visto algunos vídeos maravillosos de estos de Boston Robotics, saltando, bailando y tal, os recomiendo que veáis los vídeos de cuando les sale mal, que es el 99% de las veces, y se pegan unas castañas de mucho cuidado. O sea, la robótica tiene mucho futuro, poco presente, en el sentido de que cuesta trabajo que identifique la voz, que identifique las órdenes, que se manejen del entorno, que sean capaces de navegar bien. Hay algún robot que navega bien, pero en general no navegan bien. Hay algún brazo que hace cosas, pero no están adaptados a los robots. Los robots tienen unas manos que las mueven, pero no hacen cosas. Es decir, que hay todo un mundo por explorar de soluciones no construidas todavía, en las cuales debería empezar a plantearse desde los desarrolladores que esas soluciones tienen que plantearse con el usuario final, no con los cuidadores, ni siquiera con gente de oficina. Tiene que hacerse con un sistema de co-creación, que es lo que hemos estado intentando hacer estos años. Por último, yo creo que los grandes retos que tenemos ahora es conectar las dinámicas del mercado con las necesidades reales del usuario, de lo que quieren las personas. Las administraciones públicas que monten sistema de provisión de apoyos y no de financiación de cosas. Necesitamos personalizar los apoyos y necesitamos personalizar los productos de apoyo, y hay personas que necesitan 3 y hay personas que no necesitan ninguna. No se trata de financiar, se trata de dar el servicio. A la industria hay que pedirle que haga productos inteligentes. Yo, cada vez que me compro un producto inteligente, le doy un beso a mi mujer y le digo hasta la semana que viene, porque de inteligente debe tener poco, porque no hay manera de hacerlo funcionar. Y luego, una cosa muy importante que tiene que ver también con la robótica, y es el valle inquietante. Es decir, ser capaces de que una de las características básicas de la tecnología es que las personas se adhieran a ella, que tengan confort cuando lo usen. Y eso tiene unas reglas. Masuhiro Mori, en el año 1970, ya descubrió las reglas no son las reglas del apego, sino las reglas de la relación con la tecnología, de tal manera que se tengan en cuenta los aspectos de adherencia a la hora de desarrollar tecnologías para la vida independiente de las personas. Y hasta ahí puedo leer. Muchas gracias. Bueno, Benedicto, muchísimas gracias. Bueno, empieza el turno de preguntas. Bueno, lo primero, y perdonar, mil gracias a los 3 por las intervenciones.
El público ha estado bastante activo mientras hablabais. Os voy a empezar a trasladar algunas de las cuestiones que decían, ¿vale? Que proponían. Un segundo, que las tengo aquí en el teléfono puestas. Bueno, hay las dos últimas preguntas, una de Víctor Amaya y otra de María del Carmen Pellecer. La primera decía, bueno, la primera era una reflexión que tenía que ver con que, al igual que pasa con los menores, las personas mayores deberían ser objeto de un bien jurídico protegido previamente y debería incluirse en los planes de estudio de educación en todas las etapas, que venía a hablar un poco de la cuestión que tanto Victoria como Marije habéis planteado, ¿no? De la cuestión por edad. Yo no sé si queréis comentar algo más con respecto a la protección o si esa perspectiva de género debe de completarse con una perspectiva de edad o intentar profundizar algo en este sentido. No sé, Victoria o Marije, si queréis o cómo veis esto que decía Mari Carmen. Yo lo he planteado como una duda, ¿eh? Porque yo veo una contradicción entre el ver todo la cuestión de la gente mayor. Fíjate, Marije se considera gente mayor y tiene 60 y... 62, claro, ha dicho. yo la considero una niña. Entonces, claro, ver toda esa heterogeneidad, ¿no? No se puede convertir en algo que dé una identidad a las personas, ¿no? Porque hoy tenemos otro problema que es el de distribuirnos por identidades, ¿no? Y todas las desigualdades, si no acaban siendo una identidad que hay que reivindicar, parece que no son nada, ¿no? Entonces, yo ahí veo algo, y lo estuvimos comentando con Joan Tronto, que fue era la que proponía dar voz, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir dar voz, ¿no? Porque para mí dar voz, por ejemplo, en el Parlamento a gente mayor no sería pues hacer cuotas, ¿no? Yo creo que no hay que hacer cuotas de personas mayores, sino que lo que hay que hacer es no, en fin, mezclarlas más, ¿no? Y tener más en cuenta que una persona de 70, de 80 puede ser un diputado, una diputada pues muy activa y muy capaz, y en cambio a lo mejor una de 60 no lo es tanto, no sé. Quiero decir que esa perspectiva es el edadismo, ¿no? El verlo, clasificar por números, por edades. Entonces, pero claro, por otra parte, si queremos realmente, como decía el último ponente, ¿no? Claro, desde la administración se piensan muchas cosas, ¿no? Para facilitar la vida a las personas que van perdiendo autonomía, que van perdiendo movilidad. Y entonces, bueno, para hacer todo eso, la perspectiva de género la tenemos que tener todo, de edad la tenemos que tener todos y todas, ¿no? Intentar pensar en, por ejemplo, los ejemplos que ha puesto Marije en la ley de voluntariado, ¿no? Que yo no sabía que excluía a los... Claro, es que es obvio, ¿no? Que no está hecho desde una perspectiva de edad, ¿no? Teniendo en cuenta además una realidad, que es que los voluntarios, la mayoría de los voluntarios son o jóvenes o viejos, ¿no? Porque son los que tienen más tiempo. Es importante introducirlo. Claro, pero en esto también Victoria y Marije y Benedicto, claro, a mí se me ocurría, ¿no? Cuando estábamos hablando, sobre todo con el ejemplo de Marije del rompecabezas de nuestro querido Fernando, bueno, claro, ahí es entre la persona, claro, ese rompecabezas en realidad es como tridimensional, ¿no? Porque, claro, en esto de los derechos o de la situación de las personas mayores, pues solo basta dar un dato, ¿no? La pobreza en la Unión Europea ha aumentado entre los menores de 15, no me acuerdo si un 7 o un 10, y la riqueza, gracias a Dios, entre los mayores ha aumentado en un 7, en un 10, no me acuerdo, pero lo que tenemos es una edad más polarizada, ¿no? Entonces, claro, al final uno también se encuentra, ¿no? con esta situación en que ese puzzle no es un puzzle solo de una determinada generación o de una sino que es un puzzle que además encaja mal en términos también intergeneracionales, ¿no? Yo no sé cómo veis esto, porque yo creo que en parte, ¿no? Esto del edadismo, en parte
sea, aquí están jugando otros factores y uno, yo creo que es cada vez más, ¿no? El país este domingo también desde otro punto de vista, pero él expresaba, ¿no? Esta especie de alejamiento entre generaciones, entre los, ¿sabes?, personas mayores y jóvenes. Bueno, yo no sé si tenéis algo en este sentido, porque las oportunidades y la exclusión también tienen que ver en parte con eso, ¿no? Con cómo ligamos esto. Yo no sé si por ahí veíais algo, Marije, no sé si... Bueno, yo o sea, entiendo la pregunta de la protección de las personas mayores cuando son personas mayores muy fragilizadas, ¿no? Y que por tanto sí que probablemente ya no solamente es un edadismo, sino es un discapacitismo, o como se diga, un deficientismo, en donde esas personas se viven ya claramente como una carga y por tanto ya pues la discriminación es evidente incluso en el ámbito sanitario, pues en cuestiones ya pues muy importantes como un diagnóstico precoz o un tratamiento de dolor adecuado, etcétera, ¿no? Entonces yo sí que creo que va unido más a ese segmento de personas mayores que tienen además niveles de dependencia y de discapacidad muy altos, ¿no? Yo hice la tesis sobre los malos tratos a las personas mayores y una cosa, por ejemplo, que ocurría era que no había ninguna herramienta de prevención y detección de malos tratos que no fuera para personas mayores autónomas, que eran las que realmente merece la pena detectar si sufren malos tratos. Y todas estaban hechas sobre cuestionarios y encuestas. ¿Por qué? Pues porque es más difícil, obviamente, pero también porque tiene menos interés y es menos relevante para nuestra sociedad, pues normal que no trate bien del todo a una persona mayor con demencia muy avanzada, porque bastante es que le cuidas, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente hay que matizarlo con todo lo que supone la feminización de los cuidados, ¿vale? Y también con quién ha sido la responsable y las responsables que han sido mujeres de encargarse de eso sin ningún tipo de reconocimiento de ese trabajo. O sea, hay que matizarlo. Pero sí que es cierto que yo entiendo la pregunta que nos hacían desde ahí, ¿no? De si no tendríamos que tener mayores recursos legales para el colectivo que más dificultades tiene para la protección de sus derechos, ¿no? Y desde ahí pues entiendo la pregunta, pero si no, pues estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Victoria, o sea, no se trata de hacer no sé, un grupo de presión de personas mayores ahora, ¿no? Que vayan al Parlamento con la defensa de sus derechos y pues no creo que se trata de esto, ¿no? Y lo que tú planteas, Javi, pues es realmente una preocupación. Yo creo que realmente tiene más que ver, me parece a mí, con este nivel de falta de espacios de relación en el modelo de sociedades que estamos construyendo y que también lleva a falta de relación intergeneracional y que también eso genera pues dificultades para luego entendernos. Porque claro, si al final yo nunca he coincidido pues pues yo tengo la suerte, o los que tenemos la suerte de trabajar en la universidad, es que yo cada día me voy a casa con una pregunta nueva y les digo a mis alumnos, espera, o sea, esto ya más o menos lo tengo encajado, ¿no? Pero esto otro que me planteáis, darme tiempo para pensarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lógicamente la interacción es la que te hace poderte ir entendiendo, ellos a mí y yo a ellos, ¿no? Pero claro, pues es que hay pocos espacios de interacción social, nuestras sociedades cada vez tienen menos, ¿no? Creo. Muy bien. Son las 8:30. Yo no quiero estirar mucho más del tiempo, pero sí que quería dirigirle una última pregunta a Benedicto. Hay un filósofo catalán, Joan Carles Meli, seguro que Victoria le conoce bien, que plantea en alguno de sus libros que la tecnología
sea, que ha colonizado en cierta forma la tecnología, o la lógica de la tecnología, la manera que tiene la tecnología de abordar, ¿no?, las cuestiones sociales y en este caso las oportunidades y, ¿no?, de lo que estábamos hablando, ¿no? Que ha colonizado un poco esa manera de entender y de actuar, ha colonizado un poco la vida de las personas, por un lado, y por otro lado el conocimiento y las maneras que tenemos de actuar también los profesionales, ¿no? Yo cuando te oía hablar, Benedicto, bueno, de alguna forma me ha venido a la cabeza, ¿no?, esto que dice Joan Carles Melick, ¿no?, de que entiendo lo que planteabas de la tecnología, pero también me parece que a veces intentamos sustituir cosas o labores que son puramente humanas, ¿no?, con artefactos tecnológicos, ¿no?, por un lado, pero por otro, que hemos caído de alguna forma en una manera de pensar sobre las personas con todo el respeto y entre comillas ingenieril. No sé cómo ves un poco todo esto, ¿sabes? Porque creo que ahí hay una cuestión, ¿no?, un poco de fondo importante, ¿no?, en esto de la inclusión y tal. Sí, es muy importante. Yo lo que pasa es que creo, por eso empezaba, cuál fue el fundamento de todo el origen de lo que hemos intentado desarrollar. Es decir, no venía de tratar de hacer cacharros por hacerlos, sino de un análisis de lo que las personas querían. La tecnología es un hecho que influye, impacta directamente en la cultura. Esto lo sabemos bien. Los aviones, los viajes low cost, los móviles. O sea, la tecnología realmente influye en la cultura. Pero también, y esta era un poco mi tesis, la cultura influye en la tecnología. Es decir, las tendencias sociales también obligan al mercado. Pero hay un tercer elemento que es: ¿qué pasa cuando el mercado no da una solución que vaya en línea con los proyectos de vida de las personas? Yo creo que ahí tiene que estar la administración. Y creo que la tecnología debe tener 3 características básicas. Tiene que ser funcional, es decir, tiene que resolver, tiene que ser usable, es decir, que la persona que la necesita la pueda comprender cómo se maneja. Y luego lo que hablaba antes del Uncanny Valley, que es, tiene que producir adherencia, es decir, tiene que ser confortable de usar. Es decir, tiene que estar personalizada. Y a mí me parece que eso, y además debería tener la perspectiva del usuario final, no del cuidador. No con la idea de sustituir las relaciones. Las relaciones son muy relevantes y deben de estar para que la persona esté participando de forma significativa en la comunidad. Pero hay tareas que son penosas para la persona y para el cuidador que las hace. Y creo que eso la tecnología lo puede resolver. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A mí me da pena porque hay preguntas y yo pido disculpas al público que no vamos a poder responder, pero es que son las 9 menos 25 y nos habíamos propuesto no ir más allá de las 8:30. Yo pido disculpas al público porque no podemos responder a todas. Agradecer a los ponentes, Victoria, Marije, Benedicto, que hayáis accedido a participar en esta sesión del Club de Roma. Yo me despido y le cedo la palabra a José Manuel Morán, vicepresidente del Club de Roma, para que nos dirija unas palabras. Un cordial saludo. Voy a ser muy breve. Primero, darle las gracias a estos magníficos ponentes que son los que permiten que el capítulo siga haciendo actividades, porque sois un fruto de una generosidad tremenda de exponernos vuestras ideas. Yo es en una de las sesiones que más apuntes he tomado, pero sobre todo me he levantado un momento a buscar, porque habéis citado un tema de que era la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad. El Club de Roma le encargó al capítulo español, a finales de los años 90, hacer un informe sobre las personas con discapacidad. ¿Qué es este? Es un informe que lo dirigió Rafael de Lorenzo, de la ONCE, y la sorpresa fue que cuando se estaban elaborando las conclusiones, el propio Club de Roma nos dijo: no, si es que lo que queremos es que lo que busquemos para la vida independiente de las personas con discapacidad nos sirva para que eso pudiera ser el paradigma a seguir
con la diversidad humana, con cualquier persona. Vosotros habéis llegado a una serie habéis dado tantas ideas que a mí lo que me pide el cuerpo es, dado que participé activamente a finales de los años 90 en que esto se pudiera adelantar, si a lo mejor al Club de Roma no le vendría bien hacer un informe sobre las personas mayores. ¿Por qué? Porque el Club de Roma, que es conocido por los límites al crecimiento y por haber alentado los temas de contaminación y la crisis climática, allá por el año 72, nació unos años antes para pensar en dos temas: en el tema del desarrollo humano y que la calidad de vida llegara a todos los humanos, y en el tema de la gobernabilidad, de que ante problemas complejos encontráramos soluciones que nos permitieran gestionar las encrucijadas. Esto el club no lo ha olvidado y tendríamos que retomarlo. Y esta complejidad que tiene el problema de cómo encajamos en el puzzle ese que decís que algunos mayores a lo mejor ya no encajamos, cómo tendríamos que articular las pautas sociales y las políticas públicas para que las personas pudieran encajar. Así que me vais a disculpar, pero yo seguramente comentaré esto en las próximas juntas directivas y lo mismo intentamos enredaros a todos vosotros y a otros más en hacer ese tema del informe de las personas mayores para un mundo de mayores. Porque las cifras que habéis dado son reales. En la medida en que avancen los sistemas biomédicos, también las esperanzas de vida aumentarán en países que ahora no las tienen. Pero esa sería la obsesión de un desarrollo humano y un desarrollo para la calidad. Y sin más, pues yo daros las gracias y dejarme que dejo apuntado que seguramente os volveremos a enredar para que contéis cosas tan interesantes y para que el propio club pudiera asumir no solo pensar en los temas de la emergencia climática o de las transformaciones digitales, sino también en cómo los humanos tendríamos que desarrollar un sistema en los cuales ninguna persona se sintiera marginada. Es decir, en que ninguna persona se sintiera discriminada, sea cual sea su personalidad y sus diferencias. Así que nada, muchísimas gracias y no os debemos volver a invitar para que nos enredéis más, porque si os preguntamos sobre otro tema, seguramente acabaríamos enredados en un nuevo informe al Club de Roma. Vamos a ver si lo pensamos y tendréis noticias nuestras, tanto los asistentes como estos magníficos ponentes que hacen grande al capítulo. Muchísimas gracias.